Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Lens Studio. En esta ocasión mostraremos una nueva funcionalidad que mejorará la inmersión de tus experiencias de realidad aumentada. ¿Has generado alguna vez Portrait Segmentation y a la hora de agregar luces te has dado cuenta que no consigues realismo? Es porque las luces solo afectan a unos cuantos objetos y no a todo el escenario. Felizmente esto está por cambiar. Ahora Lens Studio de Snapchat ha sacado Portrait Relighting, que permite que el fondo, objetos y las personas sean impactadas por las luces que se utilicen en el proyecto. En este video te explicaré todo el detalle y dejaré los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Si quieres saber toda la documentación de Portrait Relighting, dejaré el link en el primer comentario. Por fortuna, Lens Studio tiene bastante documentación sobre sus funcionalidades. Antes de entrar a la plataforma, necesitamos seleccionar archivos para producir la experiencia. Primero buscaremos el fondo. Como yo quiero hacer una escena donde está la policía vigilando las calles, elegiré un callejón. Para buscar fotos de buena calidad, por lo general elijo Unsplash. Aquí encontrarás bastantes imágenes para tus pruebas y experimentos. Elegiré esta foto. La descargamos. Ahora buscaré un objeto 3D para usarlo en la experiencia. En Sketchfab podemos encontrar bastantes objetos para usar. Para hacer más creíble la experiencia, usaré un gorro de policía, aunque recuerda que lo mejor es usar tus propios archivos. Descargamos en formato GLB. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas. Vamos a integrarlas en Lens Studio. Abrimos Lens Studio. Estoy usando la versión 4.46. Buscamos la plantilla Portrait Relighting. Cuando se cargue el proyecto, verás esta presentación. El video preview ya muestra el efecto. La persona recibe la luz de diferentes direcciones. Vamos a quitar la UI cámara. También cambiamos el video preview porque busco que la persona haga más movimientos. Actualmente el efecto está mostrando una luz simple. Si desmarcamos veremos pura sombra. Ahí vamos entendiendo la lógica. Vamos a quitar también toda la jerarquía de esta cámara. Así nos quedaremos con la cámara ortográfica. Ahora activaremos los Point Light. Acá entenderemos que son luces específicas que impactan al escenario. Y finalmente están las luces animadas. Acá se ve claramente cómo funciona esta plantilla. Creo que es el ejemplo más notorio. Para comprender mejor, activaremos Background de la cámara ortográfica. Y activaremos la luz animada. Te recomiendo que experimentes con todas las luces y juegues con el fondo. De esa manera comprenderás el proceso de trabajo. Vamos de nuevo a Background. Aquí crearemos un nuevo material. Será simple PBR. En Texture vamos a subir nuestra imagen del callejón. Y luego importamos. Inmediatamente puedes darte cuenta que la luz ha afectado al rostro y al fondo. Es más, si usamos Point Light, podemos ver esas luces con total control y comprender mejor el proceso. Bueno, regresemos a la luz animada. Cada luz direccional también puede ser modificable. Acá aumentamos la intensidad del color. Y por supuesto, también podemos cambiar de color. Ahora tendremos dos luces, azul y rojo, como tienen los carros de los policías. En este ejemplo hay una tercera luz, pero no lo vamos a utilizar. Cada luz tiene un Twin Transform, es decir, su script de movimiento. Podemos disminuir el tiempo para acelerar el movimiento. Esto se tiene que hacer en cada luz. Sigue haciendo ajustes.
También podemos agregar sombras, pero su uso dependerá de los otros objetos que agreguemos. Ahora activaremos cámara. Aquí está un elemento importante, la oclusión y el uso de los objetos 3D. Si lo activamos, veremos este atuendo que se ve interesante, pero no hace juego con la escena. Además, la sombra que incorporé no se ve tan bien en conjunto, así que deshabilitamos esa función de esta luz. Y también ocultaremos todo lo relacionado a los objetos 3D. Solo dejaremos activo el Head Occluder del Head Binding. Listo. Es momento de agregar nuestro gorro de policía. Importamos. Ahora subimos este objeto 3D dentro de la jerarquía del Head Binding. Tenemos que hacer ajustes a sus dimensiones. Ahí está, creo que quedó mucho mejor. La gorra se ve gigante, pero cuando lo probemos en el lente tendrá una mejor apariencia. Realizamos los últimos retoques y listo, vamos a probarlo. Acá tenemos nuestro proyecto. Somos unos policías vigilando las calles de nuestra ciudad. Para darle mayor realismo, agrégale sonido de sirenas y listo. Tenemos un interesante lente de realidad aumentada. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon para que pruebes y realices tus propios proyectos. Y cuéntame, ¿cómo usarías tú esta nueva plantilla de Portrait Relighting? Por supuesto, para que se publique esta experiencia de realidad aumentada, tienes que subirla a tu cuenta de Snapchat. Te dejo toda la información en el link de arriba. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.